Bueno, muchísimas gracias. Me disculpo por llegar tarde, pero ya lo pagué con esto que decía, que leía el maestro Rangel Guerra, palpitaciones cardíacas y adrenalina. Ya lo he pagado con el tráfico de la Ciudad de México prenavideño. Agradezco muchísimo esta invitación y esta posibilidad de participar en el homenaje a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, el ensayo Entre Mundos. Con su caracterización del ensayo como ese centauro de los géneros, Alfonso Reyes reinaugura para la inteligencia del siglo XX y coloca sobre nuevas bases el problema del ensayo al plantear su necesidad, su legitimidad, su mayoría de edad, su especificidad. Una especificidad, si se quiere, paradójica, si se piensa que lo que caracteriza al ensayo es esta pertenencia a dos mundos, esta capacidad de enlace de ámbitos y esta capacidad de religar saberes que tiene un centauro. El ensayo, ese centauro de los géneros, al llamarlo así, en una expresión que habría de gozar de larga fama, logra Reyes que esta modalidad de comunicación de especies intelectuales, como él también la llama, quede definida, contenida, acotada por una imagen de sentido plural, incontenible, abierto. Recuperemos el pasaje completo donde aparece dicha mención. Escribe Reyes: la literatura se va concentrando en el sustento verbal, la poesía más pura o desasida de narración y la comunicación de especies intelectuales, es decir, la lírica, la literatura científica y el ensayo, ese centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al etcétera, cantado ya por un poeta contemporáneo preocupado de filosofía. Sin duda uno de los más grandes prosistas en nuestra lengua, como se mencionaba aquí, Reyes ha dejado intuiciones y reflexiones inagotables sobre el ensayo, y la propia apelación al centauro resulta una de las soluciones más felices, de más larga vida y capacidad de sugestión. Resulta así apasionante este esfuerzo suyo por ofrecer una definición de ensayo después de muchos años de haber él mismo contribuido a explorar los diferentes rumbos y posibilidades de la prosa. No considero casual que sea en este 1944 que se ha mencionado aquí, cuando se produzcan varios acontecimientos en íntima relación. Alfonso Reyes publica Tentativas, publica El deslinde, prolegómenos a la teoría literaria, en el Colegio de México, que se acabó de imprimir en los talleres de la Gráfica Panamericana el 7 de junio de 1944, y en el clima de diálogo y polémica que despierta ese libro, que recibe desde julio sus primeras reseñas, dicta cursos y publica nuevos artículos, tales como Las Nuevas Artes, que es el artículo donde aparece esta cita que he hecho, esta muy recordada definición del ensayo como centauro de los géneros. Pero es también en ese mismo año cuando el Fondo de Cultura Económica inaugura la colección Tierra Firme, donde habrían de publicarse muchos de los más prominentes ensayos y estudios críticos dedicados a la prosa hispanoamericana. Reyes ha hecho aportes a la construcción del género no solo a través de sus grandes ensayos, sino también de una amplia gama de textos que pertenecen a la familia de la prosa de ideas. Meditaciones, artículos, discursos, notas, conferencias, visiones, cuadros, retratos, cartones, reflexiones, estudios críticos y de teoría literaria, así como también textos tan exquisitos como difíciles de catalogar, desde sus primeros textos dedicados a cuestiones estéticas, o esos prodigios llamados Visión de Anáhuac, o las intensas evocaciones de Junta de Sombras, donde la ficción contribuye a la reconstrucción y recreación, tan fiel como audaz, de momentos intensos en la vida de figuras notables. En rigor, los textos de sus cartas y diarios alimentan también con piezas notables esa gran familia ligada a la prosa no ficcional, en un continuo de gran estilo que lo ha convertido, como se dijo, en uno de nuestros más grandes prosistas. Por otra parte, muchos son los temas, autores y preocupaciones recurrentes que atraviesan como hiladas el tejido de sus trabajos. La muerte del padre, la libertad de elección, el exilio, las grandes cuestiones del mundo griego, particularmente un regreso permanente al banquete de Platón,
y otras cuestiones de estética y filosofía, Góngora, Montaigne, Goethe, historia, cultura y utopía, y muchos más que aquí se han mencionado a lo largo de estas reuniones. La progresiva edición de sus cartas, la recuperación de sus textos, la relectura de sus obras completas, el estudio de sus intervenciones en el mundo editorial y en el mundo de la cultura, nos irán mostrando el continuo que va de los debates intelectuales y literarios de época a sus propios escritos y de estos a aquellos. El joven Reyes de Savia Moderna y de sus primeros escritos se había acercado ya al impulso de renovación de la prosa abierta por el modernismo, mientras que el joven Reyes de la atmósfera del Ateneo se había dado ya a la tarea de la recuperación de nuevas lecturas del campo literario y filosófico que pronto habrían de incidir en su propia reflexión y producción. Muy temprano también se había preocupado por la relación entre la literatura y el espacio público, traducida particularmente en la relación entre artículo noticioso, crítica y literatura. Así, en un texto de 1913, al hablar del Diario de México, dice que, entre comillas, modestos como eran, aquellos escritores nunca abdicaron de su cualidad literaria para dirigirse al público. Y agrega, tenían fe en el espíritu. Sabían que aún la crítica entendida como debe ser, como comentario de la vida humana, es de interés general. Los diaristas sabían que aunque el libro es el verdadero asilo de la literatura, junto a la discusión del día que ciega y ensordece, junto a la noticia reciente que embarga el ánimo, junto al torbellino de las insanas cosas de la calle, el periódico debe ofrecer, como por compromiso moral, un consejo desinteresado, es decir, algunos párrafos de literatura que vengan a ser diariamente en el ánimo de los lectores como un templado y saludable rocío. Modernismo y 98 habían dado suficientes muestras de los alcances del ensayo a ese joven e inquieto viajero del espíritu que desde su llegada a España comienza a vincularse con escritores y críticos practicantes del ensayo. En este momento en que se empieza a ampliar el espacio público y se multiplican las prácticas de sociabilidad en los cafés y tertulias madrileñas y parisinas, por supuesto, se expande el sector de lectura ávido de los más diversos temas. Son también los años eléctricos en que comienzan a circular las propuestas estéticas de las vanguardias que renuevan el campo literario y entre ellas dan nuevas posibilidades de cruce entre lenguajes. Son también los años en que la revolución en el ámbito de la lingüística infundirá nueva vida a las reflexiones de los estudiosos del arte y la literatura, como lo mostrarán las exploraciones en la idea de forma y en la de estilo. Regresando a Reyes, la audacia de sus primeras exploraciones en prosa y la plasticidad de sus primeras intervenciones culturales, artículos, conferencias, notas, reseñas, contiene en germen su estilo ensayístico y su profunda crítica al ensayo de molde positivista. Su participación posterior en empresas culturales como Repertorio Americano, Cuadernos Americanos o Sur confirmará su interés por fomentar ese formato en el cual artículo y ensayo se encuentran en nueva y original síntesis. El clima de entreguerras será también el momento en que comienzan a circular los ensayos de autores que redefinen y piensan el género, como Lukács, por supuesto, pero también como otros autores mucho más cercanos a Reyes, Aldous Huxley, por ejemplo, o Virginia Woolf, a los que leía seguramente y frecuentaba en la revista Sur, y en el ámbito hispanoamericano, Unamuno y Ortega. Propongo aquí asomarnos a las nuevas artes, este texto que constituye un suma y sigue, una síntesis y un giro en el concepto reyesiano de ensayo, tomando al centauro como palabra suficiente, como dice Montaigne en Mot Bastante, capaz de reunir los distintos niveles del texto a la vez que vincularlo con el ámbito de la producción intelectual y editorial de su momento, así como con las ideas y estructuras de sentimiento propios de una época de incertidumbre. Nótese la complejidad de una operación en apariencia tan sencilla como comparar al ensayo con un centauro. Por una parte, se está interpretando algo nuevo en función de elementos conocidos. En este caso, el ensayo se equipara con un centauro en una operación metafórica. Y en segundo lugar, a la vez que se interpreta, se está creando una imagen nueva, en un ejercicio cuasi poético, por el que se enfatiza la capacidad del ensayo para enlazar diversos mundos, a través de una operación ensayística que consiste en el enlace entre diversos órdenes del mundo, se lleva a cabo una caracterización y una puesta en práctica de esas operaciones ensayísticas.
La condición del centauro es ejemplo del ensayo y el ensayo es ejemplo de la condición del centauro. Un ser maravilloso, inspirado en el mundo clásico, sirve para caracterizar una operación moderna y esa operación moderna retoma una posibilidad abierta por el mundo clásico, dando continuidad y arraigando en una gran tradición los cambios de la cultura, así como inversamente abriendo la tradición al cambio. En cuanto a centauro, se trata de una figura mixta, ambigua, en tensión, el revés del símbolo del caballero, en tensión permanente entre impulsos encontrados si nos atenemos al significado de ese símbolo, aunque la parte instintiva del centauro está en alguno de los casos gobernada por la razón. La imagen del centauro nos remite a varias interpretaciones divergentes e incluso contrarias. Por una parte, tal como se lo suele entender, el centauro representaría el mestizaje, la mezcla feliz, integradora de distintos mundos, o bien la mezcla y la tensión permanente entre ellos. Su carácter plural, su capacidad de contener elementos heterogéneos, es lo que ha hecho que muchos adopten la definición del ensayo como centauro. Desde John Skirius, por ejemplo, que pone como cabeza de su propio prólogo a la antología ese centauro de los géneros. Pero existe también otra posibilidad, la de una mezcla inestable, una mixtura en el mal sentido, algo que no llega a cuajar ni a hacerse unidad. Esto es lo que le preocupa, por ejemplo, a Evodio Escalante, quien piensa que esta interpretación del centauro conduciría a ver el ensayo como un género atrápalo todo, abierto, fluctuante, sin personalidad propia. De este modo, el centauro puede interpretarse como mezcla dual, con una identidad inestable. El centauro es además un ser mitológico que simboliza el vínculo y la frágil sutura entre dos orbes, naturaleza y cultura, caos y orden, ámbito humano y mundo de los dioses. Por otra parte, muchos son los pensadores que advierten esta doble faz del ensayo, la poética y la filosófica, el enlace entre la imagen y el concepto. Schelling llamó al ensayo poema intelectual. Lukács se había referido a él como la intelectualidad como vivencia sentimental, enfatizando también este doble carácter del ensayo, extraño puente entre la imagen y el concepto, como lo llama Picón Salas. Rasgos que pervivirán por mucho tiempo en las definiciones del género. En mi opinión, Reyes no pierde de vista que se trata de la experiencia intelectual del ensayo, así como su capacidad de abarcar imágenes y conceptos, atender a los más diversos temas y públicos, pero además, y esto quiero resaltarlo, su capacidad de atravesar campos, religar ámbitos, vincular esferas diversas en cuanto estamos en una época que, en lugar de abismos, nos da horizontes, aperturas permanentes. Si rastreamos las fuentes posibles de la imagen que elige Reyes y de allí atisbamos su afiliación de lectura, encontraremos nuevos elementos clave. Por empezar, la imagen del centauro remite, como no podría serlo de otro modo, a comentarios del propio Montaigne sobre la metamorfosis y las distintas figuras de la imaginación, tales como los que aparecen en De la fuerza de la imaginación o De la amistad, dos ensayos del primer tomo de su essai. ¿Qué hay aquí?, escribe Montaigne, sino grotescos y cuerpos monstruosos, recompuestos con diversos miembros, sin figura cierta, sin otro orden, hilación ni proporción que los fortuitos. Pero además, a través de la figura del centauro, se afirma el vínculo con el modelo clásico, que fue clave en todo el pensamiento de Reyes y que le permite confirmar una genealogía para la propia cultura hispanoamericana, a la vez que encontrar en el modelo mediterráneo y en la familia románica el propio modelo de unidad en la diferencia que él y Enrique Sureña pensaban para nuestra región. De este modo, los elementos de la caracterización que nos ocupa reverberan y se reordenan en este texto, que aclara algunos de sus sentidos. La literatura de creación se combina con la literatura ideológica, en todas las direcciones que el ensayo moderno puede abarcar dentro de sus anchos contornos. Reaparece aquí, aunque empleado de otro modo, el etcétera, y se justifica la exclusión de ese hijo caprichoso, hosco, indómito, intratable, como diría Eliot, de este tipo de texto que corresponde a un orden promiscuado, como dice el propio Reyes, y que ha sido dejado fuera del análisis de las funciones formales esenciales, que son para él drama, novela y poesía. En Apuntes para la teoría literaria, anota Reyes que
cito a Reyes, nuestras tres funciones formales, drama, novela, poesía, con ser esenciales, se dejan fuera todo aquel orden promiscuado en que la literatura de creación se combina con la llamada literatura ideológica. Lo didáctico, lo moral, lo crítico, etcétera, y en general todas las direcciones que el moderno ensayo puede abarcar dentro de sus anchos contornos. Pero el fenómeno literario solo admitía la descripción en su zona más específicamente literaria. El prescindir de las zonas exteriores ni las juzga ni las excluye. No tiene mayor sentido que el de una economía metódica. Escribe esto Reyes en Apuntes para la teoría literaria. Como ven, la definición que da en las Nuevas Artes es una reverberación, una complementación con esta otra definición que da en Apuntes para la teoría literaria. El centauro se comporta, como se ha dicho, como palabra suficiente en cuanto fórmula de alto rendimiento estético que cumple con los rasgos de condensación, densidad, saturación relativa, ejemplificación, referencia múltiple y compleja, tales como fueron fijados, por ejemplo, por Nelson Goodman para el símbolo artístico, y su capacidad de pasar del plano de la referencialidad al de la significación. El centauro nos conduce entonces al ensayo y hace que la obra se muestre a la vez como opacidad y transparencia. Voy a saltar un poquito. Recordemos también que la figura mitológica del centauro es incorporada al pensamiento filosófico griego a través de Aristóteles, quien en su Poética hace referencia a un tal Queremón, autor de un centauro, que según el filósofo consistía en una mezcla de todos los tipos. Recordemos también que el centauro aparece en las Metamorfosis de Ovidio. Hay otro precedente fundamental que es el modernista. En efecto, en el Coloquio de los Centauros de Darío de 1896 aparecen estos seres que permiten aludir a la dualidad, al carácter proteico, a la visión del universo como espacio de ambigüedades, ligados a su vez con el horror modernista por las categorías fijas y los encasillamientos, ligados así con el encuentro armónico en la imagen sincrética y conciliadora del centauro. Escribe Darío, naturaleza sabia, formas diversas junta, y cuando tiende al hombre la gran naturaleza, el monstruo, siendo el símbolo, se viste de belleza. De este modo, el propio texto de Reyes traza y se inscribe en una interesante genealogía con el mundo griego en el momento mismo en que el mito se encuentra con la razón, es decir, no solo en la etapa mítica, sino en la pluma de Aristóteles. El momento en que, como él mismo dijo varias veces, la palabra se distancia de la palabra, pero también se enlaza con la tradición hispanoamericana, con la atracción que siente el movimiento modernista por explorar la ambigüedad, el carácter proteico de las formaciones literarias, a la vez que la coincidencia de opuestos, el enlace dinámico de los mundos, como pueden serlo las figuras del Ariel o el Fausto, que el propio Reyes invoca en otro lugar. El centauro fue además título y tema de un poema que el argentino Leopoldo Marechal había publicado en 1940. Quiero agregar otro elemento. La alusión al centauro puede ser homenaje secreto a otro gran ensayista, admirado por Reyes, Aldous Huxley, quien en el prólogo a su libro Sobre el margen, notas y ensayos, muy posiblemente conocido por Reyes, en cuanto fue un autor de lectura obligada y traducido en esos mismos años a nuestra lengua, había observado que pocos años después de Montaigne, como dice Huxley, esas figuras confeccionadas a partir de fragmentos habrían de convertirse en organismos vivos, en híbridos multiformes como sirenas, minotauros, serafines, centauros, como imposibles compuestos de incompatibilidades. Se trata, dice Huxley, de una asociación libre artísticamente controlada. He aquí el paradójico secreto de los mejores ensayos de Montaigne. Por último, Montaigne, en efecto, la unión de una cosa después de la otra da como resultado un casi milagroso camino de desarrollar un tema central y relacionarlo con la experiencia humana, agrega Huxley. Montaigne vincula la generalización con la anécdota y hace un uso admirable de lo concreto particular.
la chose vue, para expresar una verdad universal. Lo concreto intuitivo es un término que también va a utilizar varias veces Reyes. A este respecto, es posible otra alusión a escritores contemporáneos. El famoso etcétera que menciona Reyes se refiere a un texto, creo yo, que es la referencia a un texto de E. Cummings, autor de My Sweet Old Etc., pero que a su vez alude a un tema de época presente, por ejemplo, en autores como Paul Valéry, quien se asoma en El cementerio marino a la feliz mezcla de la imaginación con el rigor lógico, como escribe Valéry, entre el vacío y el devenir puro. La combinación de observaciones para su época muy actualizadas y de elementos simbólicos no es casual. Se reitera en toda la obra de Reyes este interés por conciliar lo clásico universal y el presente. Esta articulación es una constante en la obra del gran autor mexicano. De este modo, con un solo término, centauro, que he tratado de abrir aquí para ustedes, se enlazan distintos niveles, desde el ejercicio metafórico del ámbito artístico hasta el ejercicio de diagnóstico y caracterización de las transformaciones culturales y literarias. Si se apela a la imagen del centauro después de haber presentado el tema del ensayo, una vez planteada esta se retorna circularmente al texto para iluminarlo y enriquecer su sentido. El centauro representa también una fórmula emotiva y remite a una gestualidad antigua. Deseo aquí abrir la puerta a otro tema de singular interés y que inscribe a Reyes en una corriente, una de cuyas cabezas más visibles es la de su amigo Karl Vossler, pero que se enlaza con una nueva línea de estudios de la estética que encabezara Aby Warburg, con la noción de fórmula emotiva o Pathos-Formel, en la cual los lenguajes de las artes visuales y la poesía se muestran como intercambiables y confluyen en lugares coincidentes. Es curioso y paradójico que Reyes, a la hora de enfatizar que hay un sustento verbal, apele al centauro, que es también una imagen visual. Apelar a una figura universal como la del centauro le permite ser fácilmente comprendido por los lectores. Para Aby Warburg, las imágenes visuales podrían ser analizadas de manera semejante a como lo hace la gramática histórica. Cada figura remite, dice Warburg, a una gestualidad antigua. Pero aún hay más. El centauro se constituye en símbolo del género más frecuentado por esa generación de grandes historiadores de la cultura hispanoamericana que tuvo en Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes o Mariano Picón Salas, algunos de sus principales representantes. El ensayo resuelve simbólicamente la forma de vínculo entre el hombre de letras y su sociedad, algo que se estaba mencionando aquí a partir del trabajo de Paul Benichou, y traduce su práctica como predominantemente adscrita al ámbito de las letras y de la cultura. El ensayo traduce un modo de relación entre el escritor y sus lectores y una práctica de mediación de saberes que contribuye a validar el trabajo intelectual. Y es también un vínculo con los grandes ensayistas españoles, como Ortega y los filósofos del exilio. Reyes comprendió con enorme profundidad que el ensayo estaba llamado a contribuir a la expansión de la prosa y del conocimiento, y reconoció su potencial multiplicador de la cultura en un momento en que empezaban a expandirse los medios de comunicación de masas, que resultaban amenazantes para un buen número de representantes de la cultura de élite, pero que no asustaban de ningún modo a un intelectual abierto e incluyente como Reyes. Recordemos que tanto Reyes como Enrique Sureña habían retomado críticamente la vieja concepción de cultura bajo la forma de conocimiento de élite y la habían repensado a la luz de un nuevo concepto de cultura y literatura a partir de las nociones que aportaba la filosofía alemana y la antropología cultural norteamericana como modo de vida de un pueblo, un período, un grupo o la humanidad en general. Observada desde este ángulo, la literatura evidencia su cariz cultural y acentúa su vínculo con la historia y el modo de vida de un pueblo. Además de haber sido uno de nuestros más grandes ensayistas, Reyes contribuyó así a repensar el ensayo a la luz de las demandas de los hombres de letras y pensamiento latinoamericanos y a la luz de los procesos de expansión de los medios de comunicación masiva.
Reyes se había preocupado desde su juventud, precisamente cuando se integraba como colaborador en la Revista Moderna de México y Sabia Moderna, y se integra al Ateneo de la Juventud, por renovar ese género al que el positivismo había dado un sello particular, repensándolo a partir de la lectura de autores espiritualistas o disruptores como Nietzsche, y se había preocupado también por entenderlo, por hacerlo inteligible, tal como queda hecho en este texto que estamos analizando, Las Nuevas Artes. Reyes se preocupó también por hacer del ensayo el instrumento y el lugar simbólico de despliegue de la inteligencia americana, y avisoró así el potencial ético y estético del ensayo posterior al positivismo, afirmando su necesidad y abriéndolo al horizonte de futuro con la incorporación de la idea de utopía. He dejado para el final otro de los sentidos posibles del concepto de centauro de los géneros. El ensayo es ante todo, y lejos de ser una formación cosificada, su propia dinámica, su propio manifestarse como un estilo del pensar y del decir, como una forma inteligente de enlazar mundos, como una forma de intermediación cultural. Aquí es necesario evocar ese magnífico ensayo de Gabriel Said, La carretilla alfonsina, donde de manera aguda se nos muestra que hay que aprender a leer en los ensayos de Reyes no solo o no tanto los contenidos y los temas tratados, sino sobre todo el acto mismo de pensarlos, que hace de su prosa un exponente magistral de los alcances del género y de sus mayores audacias. Reyes, que fue fundamentalmente un hombre de libros y de cultura, no se dejó asustar, sino solo asombrar, por el modo en que las nuevas tecnologías ocupaban progresivamente nuevos espacios sociales, y planteó abrir la cultura libresca de modo de expandirla sin empobrecerla, e hizo del ensayo la mejor muestra de que ello es posible. Un ensayo incluyente del lector, al que se trata como adulto y como conciudadano en la cultura. Hace varios años, en este mismo lugar, afirmé que Reyes, gran héroe cultural, arrebató al mundo de la élite los saberes que habría que expandir entre las más amplias capas de la población para avanzar en un proceso democratizador, racionalizador, laico, ilustrado e incluyente en el que siempre creyó. Pocos como Reyes contribuyeron así a construir el moderno ensayo hispanoamericano. El problema del divorcio entre las minorías todopoderosas y el pueblo llano se convierte en un problema ético que abarca y supera la mera cuestión política, y la imperiosa necesidad de firmar un nuevo pacto entre los nuevos intelectuales, todavía solos y aislados, y las mayorías, se apoyará en una solución estética que en mucho sobrepasa las soluciones de acallamiento positivistas. El horizonte ético y estético, colocados por detrás del político y el educativo y garantes de su transformación, se convierten en el santo y seña de los brillantes jóvenes ateneístas y arielistas, como más tarde en el brillante grupo posterior a la Revolución Mexicana, y es allí donde surge el gran proyecto de Reyes, capaz de repensar el mundo a través del ensayo. Como dice Rafael Gutiérrez Girardot, no cabe duda que el empeño de reinstaurar la cultura de las humanidades y la americanería andante de Alfonso Reyes partieron de un hecho de la historia cultural y literaria hispanoamericana y se propusieron superarlo. Cierro mi texto con las propias palabras de Reyes. Más aún, dice él, la universal captación de la literatura solo es posible merced a esa originalidad o autenticidad de su notación mental. La integración de todos los motivos e intenciones solo puede expresarse en la literatura, y la literatura es la única disciplina que no se desvirtúa con tal integración, sino que antes vive de ella. Muchas gracias.